El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola mi muy querido público, Randy Dragon aquí con un nuevo video y hoy les quiero hablar de algo interesante que pensé desde hace mucho, o sea, por mis investigaciones en varios temas pensé en hacer este video pues básicamente desde que empecé el canal, pero siempre he quedado como atrasado, siempre lo he dejado pendiente por una u otra causa, por una u otra causa lo he dejado pendiente y pues muchas veces por falta de tiempo, o porque me pongo pendejo, o porque se me olvidó la nota en la que lo recordaba que debía de hacerlo, entonces ya por fin lo voy a hacer. Y es que voy a decirles que la Edad Media no es como la pintaban. Cuando vemos, por ejemplo, películas con temática medieval, series con temática medieval, libros con temática medieval, historias como por ejemplo Game of Thrones, incluso hasta cierto punto, y eso de hecho lo hablé, en The Witcher incluso hasta cierto punto, aunque sí también se hace la división entre, o sea, se hace la división entre pobres y ricos ahí para dejar claro que pues era más bien vida de pobres y cosa regional, porque en Toussaint sí está todo bien bonito, está bien bonito, está bien culero, eh, o sea, a pesar de que en The Witcher sí tienen un poco más de exactitud, pues en todas las historias de fantasía y sobre todo de fantasía oscura, te plantean la Edad Media de una forma que no es. Te plantean una Edad Media, donde las paredes de los castillos son totalmente de ladrillo gris, donde la gente, anda ahí con los calzones cagados todo el día en la calle, donde la gente huele a mierda, no se bañan, donde no comen, donde comen del carajo, donde no duermen, donde tienen hábitos culeros, donde no hay ciencia, donde la ropa es de colores pálidos, grises, y no, no es así, no es así, no es así. Sí había algunas cosas, pero no, no es así. La vida en la Edad Media era muy distinta como la pintan los medios. En especial Game of Thrones es uno de los principales, de los más populares en la época actual, de los principales, ejemplos de falsedades de la Edad Media. Sí, en la Edad Media había pues muchas dificultades, pero pues así como que digas que, ay, no, en la Edad Media todos violaban a todos y todos, mataban a todos, pues no, no era tan común, sí había más criminalidad, pero porque pues no había, ¿cómo decirlo? Se había más criminalidad en algunos lados, pero pues donde había guardias, donde había pues, seguridad privada, donde había oficiales dedicados a la protección civil, pues no, no era tan común. Sí había más criminalidad que ahora, pero porque no había la tecnología para prevención del crimen como ahora, o sea, no tenían. Si te estaban matando no tenías forma de marcar al 911. Pero si te estaban matando y alguien te oía, lo más probable es que alguien iba a llamar a alguna fuerza de defensa para intervenir. Y pues a lo mejor y no te iban a desmatar, pero al otro lo llevaban a la horca. Vamos, no me van a decir que no, que es mejor esa que se quede completamente impune. Este, Muchas cosas no eran así, o sea, lo ponen más oscuro de lo que era, mucho más feo de lo que era, mucho más sucio de lo que era, mucho más triste de lo que era, mucho más apagado de lo que era y mucho más estúpido de lo que era. Mucho es por mitos mediáticos, por gente que pues hablaba mal de otros, por ignorancia, pero también, por ejemplo, está el hecho de que tenemos esta falacia del progreso. Nos imaginamos que nosotros somos más avanzados. No mames, es que es el siglo XXI. Somos más avanzados que esos simios. Los simios de la Edad Media. Cuando en realidad no eran muy diferentes a nosotros. Para empezar, por ejemplo, la ropa. Y hay videos más detallados al respecto de esto, pero pues yo te voy a hacer un video corto para el jueves, bonito, ya saben, corto, bonito, tranquilo para el jueves, en el cual te voy a explicar las cosas con muchos insultos y hablando de la manera más corriente posible. Mientras te explico, a poco detalle para que después tú vayas y veas uno de los videos más detallados al respecto, recomiendo el canal de Shadiversity o el de Metatron. Te hablo al respecto de que te hablen al respecto de esto. Y mientras yo te doy como la introducción, ¿no? Para que después vayas a canales todavía más doctos del tema, que es justamente los que me inspiraron a hablar de esto. Bueno, entre otras cosas, ¿no? En general mis investigaciones sobre mis libros, justamente para allá iba. Cuando estaba investigando sobre mis libros, pues yo quise un entorno que era así como con tonos combinando renacentista, revolución industrial, medieval,
básicamente no pasando del siglo XIX y con elementos medievales y dije, pues vamos a usar algunas cosas, justamente armaduras y cosas así. Y entonces es donde empecé a investigar muchas cosas y ver que pues no era cierto. Por ejemplo, en la Edad Media nosotros tenemos la idea de que los campesinos vestían así como en gris, blanco y marrón. Y el marrón a lo mejor era caca, no era no era marrón, sino era que el güey se cagó encima y ya está todo embarrado de mierda, ¿no? Y ya agarró el color de la mierda todo el pantalón, ¿no? Pero gris, blanco y marrón, ¿no? Y no era así. La realidad es que muchas veces lo que vemos así como de tela, así como justamente antigua, que es así como ropa de campesino, ¿no? Y ves que es blanca. Pues se ve blanca porque está decolorada, pero en realidad usaban tintes. Había tintes que eran muy limitado acceso, que eran muy difíciles de conseguir, muy costosos, que eran muchas veces exclusivos para los nobles o para algún tipo de organización o cosas así, la realeza. Tintes, por ejemplo, muchas veces en colores como el azul y el morado eran muy poco comunes, algunos tonos de rojo. Pero la mayoría de los tintes florales, orgánicos, pues era, o sea, si lo podías conseguir en el bosque era barato, entonces sí había tintes baratos, incluso en tonos como azul, violeta, sí había tintes baratos. Obviamente que no ibas a ponerte el pinche morado de la realeza hecho con el caracol Murex porque hasta te podían matar en algunos lugares si lo hacías. Pero pues pintar tu ropa con pétalos de alguna flor, teñirla de algún color con pétalos de una flor, pues nadie te iba a cagar, nadie te iba a meter en problemas por eso, aunque no iba a durar tanto. Una ropa teñida, una tela así cara, teñida con Murex, no lo sé, alguna seda o alguna chingadera así, teñida con Murex, pues todavía hasta la fecha sigue teniendo el mismo color. En cambio, una camisa barata de cáñamo o de lino o de algún otro material barato. El algodón no era barato en aquella época, el algodón de hecho era difícil de conseguir durante algún tiempo. Lino, cáñamo eran los más comunes, de nuevo lino, cáñamo, teñida con este con no lo sé, el fruto, con algún fruto rojo o alguna cosa así teñida de rojo, pues esa cosa se le iba a degradar el color y pues a la cosa de unos años ibas a tenerla que volver a teñir. De hecho, de hecho no olvidemos que hay ropas que justamente las tienen que volver a teñir y que había incluso justamente el concepto de tintorería, originalmente era la gente que se dedicaba a lavar y después teñir tu ropa. La ropa de antes a veces se le renovaba el teñido. Ahora ya es menos común, ahora ya literalmente es menos común porque pues ya no se va tan rápido en las lavadas. Pero imagínate que no es lo mismo una pinche tintura artificial que se queda impregnada en la tela o que hasta es literalmente parte del pinche poliéster, o sea que literalmente la pinche tela está hecha de ese color ya desde fábrica, o sea, la mezclan junto con los plásticos con los cuales hacen el pinche poliéster para que agarre el color. No es lo mismo eso que de nuevo un pedazo de lino, o sea, una camisa de lino o de cáñamo teñida manualmente usando, o sea, usando unas pinches vallitas que ahí está exprimiendo una viejita y que se le lastiman las manos por andarla exprimiendo. No es lo mismo. No es lo mismo teñirla con plantas, con colorantes vegetales súper baratos y que se van en cada lavada, que tener una tela, la verdad, teñida con microplásticos. Era un poco más sana la tela de lino a la larga. A la larga te acostumbras, pero era más sano la tela teñida con pinches plantitas. Como dije, generalmente pues buscaban colores baratos, pero buscaban también que fueran brillantes, o sea, no lo sé, buscaban teñirlas de amarillo con alguna cosa, o de rojo, o de algún color. Les gustaba vestir colorido. Incluso si nos vamos más allá de eso, si nos vamos más atrás, a la antigua Roma, a la antigua Grecia, les gustaba pintar las estatuas y los templos. Lo que pasa es que durante el Renacimiento pues hicieron la idea así como super ultra apolíneos, así de por sí los griegos eran apolíneos, los renacentistas eran ultra apolíneos, de que las estatuas se veían perfectas así con el mármol pulido sin pintar, pero no. Las estatuas estaban pintadas. La verdad es que la diferencia entre una estatua griega así de un ídolo griego
Y una figurita de así de anime, así con pintado y decorado y todo, no es mucha. Tanto así que pues hubo un güey que se pajeó con una estatua de Afrodita, no es broma. Se pajeó en la pierna de una estatua de Afrodita, porque le calentó demasiado a la Afrodita. O sea que, pues, ese pajero que. Eso de echarle un tributo, Eso de echarle un tributo a la figurita de anime, pues ya lo hacían desde antes de que hubiera anime. Así lo voy a poner. Ya lo hacía desde antes de que hubiera anime. La primera vez que se registró históricamente que alguien hizo un tributo con Kung fue fue en una estatua de Afrodita en la antigua Grecia. O sea, imagínate, que las pintaban justamente para que se vieran bien. Y pues también por eso se metió en problemas, porque no mames, ahora toca limpiarla y retocar la pinche pintura. Este, el mundo era mucho más colorido de lo que te ponen. O sea, cuando ves así retratos de la antigua Grecia así con piedra blanca, piedra caliza, mármol y no me acuerdo qué otra piedra así, blanca o pulido. No, 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 lo pintaban todo. Pintaban las paredes. O sea, los templos tenían colores. Las estatuas tenían colores. Y eso siguió también en la Edad Media. Justamente les gustaba el color. O sea, la gente no es como que, ay, no conocían el color antes y no les gustaba el color o no sé, no. Les gustaba el color. Lo que sí, pues los colores cuanto más duraban, más caros eran. Pero por ejemplo, les gustaba, por ejemplo, mucho a los nobles, en general en las casas, si podían pintar algo, lo pintaban. Justamente eso se ve mucho, por ejemplo, en The Witcher. Si pueden pintar algo, lo pintan. Y sí, si había casas de madera, pero pues, si la podían pintar con algo, la pintaban, ¿no? Y aunque fuera unas pinches decoraciones, aunque fueran unas pinches florecitas ahí dibujadas en la pared, en los postes o cosas así, si podían decorar, lo decoraban. Les gustaba decorar. Sí, y muchas veces decoraban las paredes con telas, ¿no? O sea, sobre todo en lugares así fríos, pues ponían así, pues que era como un tapete en la pared, pero era un papel tapiz. Bueno, no era, era tapiz, pero no era papel tapiz, era tapizado, pero con tela. O sea, ponían una tela, una piel, ponían algo ahí para que se viera bonita la casa. No había papel, entonces no tenía papel tapiz, pero ponían algo ahí para que se viera bonita. Incluso los nobles justamente ellos se aventaban así como literalmente a pintar, a poner como una cortinota, ¿no? Pero en toda la pared, así toda la pared cubierta por decoración o pintada o decorada de algo. Incluso todavía o sea, incluso eso siguió en el Renacimiento y a uno le toca ver así casas renacentistas y pues están pintadas, o sea, incluso aquí, por ejemplo, en México hay pues muchos edificios coloniales de piedra que la pared está pintada. ¿Por qué? Porque les gustaba pintarlas, no dejaban la piedra así. O sea, no dejaban la piedra expuesta. Le ponían una base blanca. Le ponían una base blanca, generalmente de yeso. Y luego encima de esa, o sea, eran los ladrillos de piedra y ya así como en Juego de Tronos, ¿no? Así están caminando y los castillos con las paredes con ladrillos de piedra, no, le ponían una base de yeso, luego una base de primer blanco para que se agarrara bien la pintura y luego la pintura. Y de nuevo buscaban pinturas caras. No estoy seguro, no sé bien la composición de las pinturas que usaban, porque pues obviamente que no usaban exactamente las mismas pinturas que nosotros, pero sí tenían, o sea, básicamente desde la antigua Grecia, desde el antiguo Egipto, pues sí tenían pintura. Es más, las pirámides estaban decoradas. Lo que pasa es que el tiempo, la arena las destruyó, incluso la esfinge. Todo estaba decorado, todo estaba pintado. El interior de las pirámides está pintado y es justamente la pintura que está intacta. También en los castillos. Tenían la forma, sabían cómo pintar paredes, sabían cómo decorar. Entonces las pintaban, ponían vitrales, ponían pinturas, frescos, decoraban. Les gustaba decorar. No eran las paredes así de piedra, así, todo así feo, como justamente lo ponen. No era así. Y eso de que así como de, ay, cagaban en la calle, cosas así, o sea, también el higiene, no era así. No era, o sea, sí era más sucio porque conocían menos de higiene, pero no era tan sucio. Primero que nada, la gente sí se limpiaba el culo, generalmente con esponjas empapadas en vinagre. No había papel higiénico todavía, el papel higiénico se inventó en China. O usaban un palo, literalmente un palo para limpiarse el culo o con agua. O sea, sí se limpiaban el culo, no tenían el culo lleno de mierda. Eso es un invento. Sí se limpiaban los dientes. Aunque obviamente que no usaban pasta dental ultra blanca, no sé qué, extra blancura con cianuro. El cianuro es tóxico, ya sé, pero pues es lo primero que me llegó a la mente, ¿no?
con flúor para que no se te rompan los dientes, pero pues te castra químicamente, así que pues ya felicidades, Alan Turing. O sea, no tenían así las pinches pastas de dientes así especiales y que para más blancura y más resistencia y que resistente al sarro. No. Generalmente lo que usaban era algún tipo de abrasivo que raspara el sarro de los dientes. Sí se lavaban los dientes, sí se los cepillaban, sí los limpiaban. A veces masticaban alguna cosa que funcionara como abrasivo. De ahí surgieron varios dulces, de hecho, justamente de ese tipo de remedios. Masticar una raíz o una cosa y pues funcionaba como abrasivo, les raspaba, les quitaba el sarro, mantenía los dientes limpios hasta donde ellos sabían. O sea, no andaban todos viviendo con los dientes podridos. Algunos sí, pero trataban de mantener una higiene bucal porque pues no les gustaba estar sucios, no les gustaba vivir así con el hocico todo pestilente. Entonces, sí masticaban cosas para mantener sus dientes limpios o hacían gárgaras o enjuagues, o sea, sí trataban de mantener limpieza bucal. Sí trataban de mantenerse sanos. Es más, como no había conocimiento de salud tan avanzado como el de ahora, como el sistema de salud de antes era un desmadre, pues eran víctimas de muchos más charlatanes que ahora. O sea, de por sí ahora hay gente que es víctima de charlatanes, pero en aquella época era peor. En aquella época sí era peor, ¿por qué? Porque la gente quería estar sana. La gente no quería estar así viviendo así todo el tiempo perdón, todo el tiempo vomitando sangre, tuberculosos, cubiertos de llagas, ¿no? A la gente no le gustaba eso, no le gustaba estar sucia en aquella época. El jabón se usaba ya desde mucho antes y en aquella época también. Generalmente se hacían con grasas animales. O sea, usaban jabón que era una combinación de grasas animales o grasas vegetales, o algún tipo de grasa para justamente hacer la barra, ingredientes aromáticos y pues uno que otro ingrediente abrasivo que, oh sorpresa, resulta que también, también limpiaba, ¿no? O sea, ellos no sabían por qué, pero limpiaba. O sea, alguna planta o algo así, alguna raíz, alguna hierba que limpiaba. Ellos no sabían por qué, pero limpiaba. Y entonces usaban eso, combinado, como dije antes, con ingredientes aromáticos, con alguna base de aceite que le dé la forma sólida. Tanto así que de hecho en la antigua Roma, hacían jabón con el sudor de los gladiadores porque pensaban que era afrodisíaco, ¿no? Y las personas se bañaban con eso, ¿no? O sea, como decía mi hermana, el nuevo jabón Gladiator hecho con el sudor de 20 gladiadores. La grasita del sudor la raspaban con un palo y la echaban, en una cubeta y la dejaban secando para que se hiciera así pues, el bloque de grasa, o sea, ya sin los líquidos, la pura grasa del sudor, la sal del sudor, la mezclaban con ingredientes aromáticos, con cosas así y hacían jabón con eso. Obvio que pues iban juntando el sudor de 20 gladiadores, el nuevo jabón Gladiator. Juntaban un montón de grasa para, o sea, juntaban un montón de sudor para hacer un jaboncito. Entonces eran cosas así como artículo de lujo, ¿no? Porque era como la idea de, no, es que los gladiadores son lo más viril, lo más fuerte. Entonces, tienen la fuerza hipermasculina que también cuenta como, también es fuerza afrodisíaca, la fuerza sexual del jabón de gladiador. Entonces, lo vendían a los nobles como un artículo afrodisíaco, ¿no? Entonces era así como, de nuevo, jabón afrodisíaco Gladiator, hecho con el sudor de 20 gladiadores. Entonces, pues el jabón ya existía y en la Edad Media también. En la Edad Media a la gente le encantaba bañarse, tenían tinas de madera, tenían tinas de cerámica, dependiendo de qué tan adinerado eras, y a la gente le gustaba bañarse. Si alguien, de hecho hay narrativas, hay escritos justamente de monjes, de viajeros, que hablaban de que estaban hasta la madre, o sea, iban a peregrinajes o cosas así, que estaban hasta la madre de no poderse bañar y que en cuanto podían se bañaban. Ya fuera que se bañaran en una tina en su casa, a veces, aunque fuera nada más echarse una pinche cubetada de agua con eso, ya se sentían mejor, porque pues sí, era, o sea, mínimo poderte echar una cubetada de agua, mínimo poderte bañar a jicarazos, o iban a casas así, a baños públicos, en donde o sea, era un lugar donde te bañabas con un montón de gente, que era una tradición desde los romanos y que muchas, justamente las termas romanas y muchas comunidades, este, ¿cómo se llama? Muchas comunidades europeas, incluso en la Edad Media, adoptaron. Incluso el nombre, hay una ciudad en Inglaterra que se llama Bath y literalmente se origina de que ahí tenían termas y la gente se iba a bañar ahí. No es broma. Bath se llama así porque la gente se iba a bañar ahí. Y los nobles tenían sus pinches tinas privadas, sus pinches baños privados y literalmente era así un lugar donde se podían meter a bañar así todos
cómodos, tranquilos, les gustaba el agua caliente, si podían la calentaban, si podían conseguían una terma, lo que fuera, se bañaban igual que nosotros. Lo que sí, muchos no tenían regaderas. Las regaderas no eran algo usual porque no había tanta plomería, no había agua corriente. Generalmente lo que hacían era sacar agua y jicarazos. O ya estás muy desesperado y a medio del camino te echas un pinche río y te bañas y luego se te pega una sanguijuela. Bueno, no en un lago se te pega más fácil una sanguijuela. Pero la gente se bañaba, la gente sí le gustaba bañarse, no andaban así oliendo a caca todo el día porque no se habían bañado en 30 meses. No, o sea, la gente sí se bañaba. ¿Cuántos son 30 meses? Porque esos son más de 2 años. Son más de 2 años de no bañarse, no mames, qué asco. O sea, no andaban como indigentes, la gente se bañaba. Los que se hicieron infames de no bañarse fueron los franceses, que se hicieron infames de justamente bañarse una vez al mes, lo necesitaran o no. Y eso en algunos sectores, y eso de hecho más bien después del Renacimiento. Y por eso esos güeyes se especializaron en perfumes para tapar que no les gustaba bañarse. Pero en realidad a la mayoría de la gente le gustaba bañarse y por eso es que eran visto como mal, ¿no? O sea, como no mames, ¿cómo que no te bañas? ¿Cómo que te bañas una vez al mes? A la mayoría de la gente le gustaba bañarse. Y sobre todo en lugares como Italia, donde tenían donde se les pegó mucho la tradición de los romanos de bañarse. Entonces había gente que prefería bañarse a diario, desde aquella época. El higiene medieval no era tan deplorable como lo pintan, no era tan distinto al nuestro. Lo que pasa es que muchos de ellos no sabían lo que era dañino y lo que no, pero si olía feo, era malo. Así de simple, para ellos el higiene era, si olía feo era malo, entonces no iban a oler feo. Si se sentía pegajoso, no era bueno para la piel, entonces se lo quitaban, entonces la gente se bañaba regularmente. Obviamente que su conocimiento de salud, como no tenían conocimiento de los gérmenes, como no tenían conocimiento de los microbios, virus, bacterias, etcétera, obviamente que no iba a estar tan detallado. Entonces, por ejemplo, pues era más fácil que se les pegara una enfermedad que tuviera cierta forma de latencia o que no fuera tan visible. Por ejemplo, el papiloma humano, la sífilis y la gonorrea en estado así como más latente, el herpes, este algunas enfermedades respiratorias que pues, si no te das cuenta se te pega. O sea, sí se les pegaban enfermedades porque no se daban cuenta o porque no eran efectivos los métodos de prevención que tenían, porque su tecnología médica aún no era tan avanzada, su ciencia médica no era tan avanzada. Sí había cosas en las que fallaban, por ejemplo su entendimiento de medicina era muy limitado, pero pues apenas iban aprendiendo y algunas cosas se perdieron. Entonces no eran no vivían mejor, no vivían en condiciones mejores que las nuestras, pero no vivían tan mal como lo plantean esas obras de ficción en las cuales te plantean la Edad Media, sí. El nivel de intrigas políticas sí era el mismo, solo que la cosa es que como las personas involucradas ya están bien muertas, ahora ya nos toca verlo, pero las intrigas políticas de ahora, pues no sabemos, pero están igual de puercas en realidad. Había muchas cosas en las cuales estaban mejor. Y hay muchos mitos que, por ejemplo, no son de lo feo que era, sino que son así como errores de entendimiento, por ejemplo, las armaduras. Las armaduras no eran tan putamente pesadas como para que el güey no pudiera subirse a un caballo. De hecho, sí son pesadas, pero hay tres factores a tomar en cuenta. Primero que nada, los que llevaban armaduras se entrenaban. Y los entrenaban para saltar con la pinche armadura. Entonces tenían mucha fuerza. Cargaban muy bien la armadura. Segunda, a pesar de ser pesadas, estaban diseñadas de una forma que eran tan bien equilibradas que en realidad pues mucho del peso se cargaba solo. O sea, la armadura servía de soporte para su propio peso. Entonces no la sentías tan cabrón. Si tú te pones una armadura medieval, pues no vas a poder dar piruetas y correr y saltar y subirte a un caballo porque no has entrenado para eso. Pero sí vas a poder caminar sin sentir así como que, o sea, sin caerte, sin sentir así como no puedo mover un músculo. Si eran pesadas, pero no tan ridículamente pesadas. Y no es cierto eso de que si se caen de espaldas, no, que quedaban como tortuga, ¿no? Se cae y queda así. No me puedo mover, no. Entrenaban para levantarse, si se caían. De nuevo entrenaban para saltar, para treparse un caballo, a veces incluso de un salto si podían, o sea, si tenían la habilidad de treparse de un salto al caballo, no eran tan putamente pesadas como te lo plantean. Eran pesadas,
no tan pesadas. Y había armaduras especializadas para diferentes cosas e incluso diferentes tipos de protecciones dependiendo de lo que necesitas. A veces lo único que necesitabas era una pechera. A veces era la pechera con tela, con algunos tipos de armadura ligera. A veces llevabas casco, a veces el casco era cubriendo toda la cara, a veces no, dependía mucho de la región y del propósito con el cual se habían ideado, del problema que querían lidiar, con el cual querían lidiar. La armadura más engorrosa era la armadura de las justas, que era la que tenía este casco, el que llaman ¿Qué? Frogface. Que es este casco que es como una como cubetota y que nada más tiene una ranura aquí para los ojos. Y tiene aquí también tapado. Esa estaba diseñada para justas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esa ranura era muy delgada, entonces por esa ranura no entraba la lanza de la justa. Porque hubo gente que se murió con otros tipos de armaduras más sencillas. O sea, como hubo gente que se murió con armaduras por las cuales sí entraba la lanza de la justa, les pusieron el casco ese tan restrictivo y que sí era muy restrictivo, pero era nada más para las pinches justas. Entonces ya cuando se bajaba del caballo, ya cuando reventaron la pinche lanza y ya ganó el otro güey, porque le reventaron la lanza en la cara a este güey, ya nada más le quitan el casco, lo arreglan porque se abolló un poquito y ya se va sin el pinche casco, porque ese casco era muy engorroso, pero ese era un tipo de casco, un tipo de armadura. Cada armadura era distinta y había armaduras sumamente ligeras, había armaduras muy pesadas que eran diseñadas justamente para resistencia. este Las armaduras de justas eran más tiesas, eran más restrictivas y sí a veces necesitaban ayuda para subirse al caballo en las justas, pero, y eso es también importante, pero la mayoría de las veces, la mayoría de las veces en el campo de batalla no iban a tener quien lo subiera, no iban a tener un escudero o algún pendejo subiéndolo al caballo, no. Necesitaban poder subirse al caballo esos solos y poder subir y bajar del caballo ellos solos. Entonces entrenaban para poder subir y bajar y las armaduras tenían suficiente flexibilidad y suficiente equilibrio y suficiente ligereza para eso. Aprendían a usar aleaciones que pudieran manejar mejor para hacer armaduras más flexibles pero también más resistentes. Había diferentes tipos de armaduras, diferentes tipos de materiales, que si tenías cota de malla, que si tenías lo que llaman en inglés le llaman gambeson, que es como un tipo como de tela gruesa que puede servir para prevenir daño también. Combinaban diferentes tipos de armaduras, usaban placas, malla, generalmente no lo usaban todo junto, lo usaban para diferentes partes, diferentes cosas. Por ejemplo, usaban una combinación de gambeson y de malla, de cota de malla, de cota de malla, no lo sé, para la cabeza o para las manos, o para para puntos de flexibilidad, y en el resto usaban placa. También dependía de la función que querían, si querían prevenir cortes, si querían prevenir impacto, o sea, sabían lo que estaban haciendo, no estaban pendejos. En la Edad Media no estaban pendejos, sabían lo que estaban haciendo dentro de lo que conocían. Eran menos informados que nosotros, tenían menos acceso a información, sí, tenían menos medios de comunicación, sí, pero hacían lo posible por mantenerse a salvo. Lo que sí había cosas que eran mucho peores. Viajar era mucho menos seguro antes que ahora, porque entre que no tenían, o sea, entre que no había tantas fuerzas de policía, no había tanta seguridad, y no tenías forma de comunicarte, pues digamos ibas en un peregrinaje y a la mitad del camino en un hotel te hospedabas y resulta que el del hotel era un ladrón y te mataba y te sacaba todo. Podía pasar. Sí había riesgos que ahora ya no hay, sí había peligros que ahora ya no hay o que ya se superaron, pero el mundo no era tan oscuro como lo plantea la fantasía oscura, no era tan difícil la vida como la plantea la fantasía oscura, y técnicamente tú podrías irte a un bosque y vivir como un ermitaño medieval y no verías ninguna, o sea, no verías o sea, literalmente podrías vivir como un ermitaño medieval en un bosque y no sería tan horrible como parece. Porque tendrías todavía jabón, porque tendrías tus duchas regulares, aunque probablemente más que una ducha sería bañarte con agua de un río o bañarte con agua que has estado recolectando de la lluvia o algo. Tendrías comida. La comida pues, sí era un poco más desabrida, pero no era tan desabrida. De hecho, la gente se peleaba por las especias, pero pues si podías pues podías conseguir algunos tipos de plantitas, no lo sé, digamos, no lo sé, que crece naturalmente tomillo en tu zona o crece naturalmente menta, pues usas lo que hay.
Y pues animales, pues no lo sé, depende si eres un granjero o si eres un cazador, no lo sé, cazas un venado y te lo comes, cazas un conejo y te lo comes. Sí, de nuevo, sí podías conseguir comida más desabrida, pero mira, si estamos a pleno siglo XXII y hay un tipo que se hizo famoso por comer casquería, el Dune comía peor que cualquiera en la Edad Media. Entonces, no es como que fuera tan feo. La vida en la Edad Media no era tan fea, ese es mi punto. Y recomiendo mucho que vean para informarse más, que vean los canales de Metatron, de Skalgrim es otro, de ¿cómo se llama? De Shadiversity. Son todos en inglés, sí, pero son canales muy informativos. Entonces, pues básicamente yo soy la versión resumida de todo lo que ellos enseñan para el que no tiene acceso al inglés. Y si tienes acceso al inglés, soy la introducción a lo que ellos enseñan porque ellos son los verdaderos masters, los verdaderos expertos. Yo nada más soy un novelista que los usa ellos como fuente de información y justamente divulgo como los pequeños artículos de divulgación que uno encuentra en una revista. Esos pequeños artículos de divulgación que uno encuentra en una revista y que en realidad son unos cuantos párrafos para explicar lo que un experto explica en todo un libro. Y por cierto, hablando de eso, mucha gente en la Edad Media sí era iletrada, pero no eran tan iletrados. Para empezar, la mayoría aprendían de menos, a leer unas cuantas líneas de texto. ¿Por qué? Porque tenían que leer los letreros. Porque tenías que leer, aquí está el herrero, aquí está el carpintero, aquí está el curtidor. Sobre todo, a menos que no tuvieran que manejar dinero, ahí sí, si no o sea, si no tenían que manejar ninguna clase de negocio, pues algunos eran sumamente iletrados, había gente que sí no aprendía a leer ni a escribir, había mucha gente que no aprendía a escribir, pero mucha gente trataba de aprender a leer. Justamente eso fue lo que hizo tan relevante la imprenta de Gutenberg, porque Gutenberg hizo que la gente tuviera acceso a más textos para leer, porque antes había más limitantes para la literatura. La Biblia de Gideon fue una bronca también, en general las Biblias, y de hecho justamente por eso es que el 30 de septiembre se celebra el Santo de la Traducción y es el Día Internacional de la Traducción porque hubo un sacerdote que se metió en una bronca por traducir la Biblia para que así el vulgo la pudiera leer. La gente sí sabía leer, no eran tan iletrados. Había gente que no sabía escribir o que escribía de la verga. Había gente que batallaba para leer, pero sabían leer. ¿Por qué? Porque desde los romanos, o sea, la gente tenía que saber leer para decir, ah, ahí está. Pero, o sea, de que van a algún lugar, no lo sé, dónde está dónde está la panadería? Ah, ahí está la panadería. Ahí dice panadería. Eso sí, sí había más iletrados que ahora, porque no había escuelas. Lo más cercano a las escuelas que había era ir a los domingos a la iglesia, que te enseñaran lo básico y que te enseñaran catecismo. O sea, era lo más cercano a una escuela que tenía la gente común. Lo que llaman justamente escuela dominical. Iban el domingo a la iglesia a los niños a que les enseñaran lo más básico de educación, leer, escribir, matemáticas para manejar un poquito el dinero, para compra y venta, lo más básico de educación y catecismo. Ese era lo más común de la educación medieval. O sea, el sistema educativo medieval sí era peor que el de ahora. O sea, eso sí no te lo voy a decir que no. No te voy a mentir y decirte, no, qué bueno era. No, era peor en el acceso a la información. Pero así que dijeras todos eran absolutamente iletrados, no todos. No era tan común como lo plantean los medios. He de decir, todo esto no era como lo plantean los medios. No digo que no hubiera iletrados, no digo que no hubiera problemas de higiene, digo, no era como lo ponen los medios, no era tan grave como lo ponen los medios. Pero pues muchas de esas cosas, pues la gente no les presta atención, mucha gente se empezó a diseñar en el Renacimiento o en épocas así empezaron a diseñar su noción del castillo medieval basándose en las ruinas, no en castillos como tal, sino en ruinas. Entonces se basaban en eso para pensar, ah, pues pinches paredes de ladrillo, ¿no? Pero porque pues el pinche castillo que vieron estaba en ruinas, ruina versal, este o por ejemplo se basaban en rumores insultantes de gente de hacia gente de otros países, o sea,
de que decían, no, es que los ingleses son unos marranos, se bañan cada semana, pero tú eres francés y te bañas una vez al mes. Sí, pero ellos son unos marranos, se bañan cada semana. Entonces, no tenían fuentes, o sea, los escritores, y es que justamente son los que generan la cultura popular como la vemos ahora, los escritores muchas veces en el Renacimiento, en la época rumbo a la Revolución Industrial, la época victoriana, todo eso, muchas veces no tenían acceso a fuentes informativas buenas y entonces se hacían conjeturas o a veces simplemente era como que veían menos a la gente de antes y por eso se crearon así como estas ideas equívocas porque pues era gente que no estaba muy bien informada, pero pues los historiadores algunos ya están hasta la puta madre de que la gente esté diciendo que la gente en la Edad Media no se bañaba, que la gente en la Edad Media vestía de nuevo con blanco, marrón y gris, porque no era así, no era así. De nuevo, otra cosa también, o sea, si la evidencia que encuentras de ropa son unas cuantas pinturas en las cuales pues sí había gente con ropa colorida, las pinturas del Bosco, por ejemplo, dices, pues hay gente aquí que viste de rojo, de verde, de amarillo, de azul. La gente sí pintaba su ropa. Pero cuando lo que encuentras son unas cuantas pinturas justamente hiperapolíneas que justamente no usan colores brillantes porque la seriedad, o sea, pinturas con la idea de seriedad como lo más importante, que no usan colores brillantes, donde está la gente justamente vistiendo colores apagados, pues te va a generar una visión distorsionada, o sea, y cuando dices, bueno, pues vamos a ver, o sea, esa es la evidencia en pintura, ¿no? Estas pinturas todas tristes, colores apagados, gente muriéndose, generalmente en la época de la peste negra, pues mucha gente retrataba eso, porque pues les afectó emocionalmente. Entonces dices gente muriéndose, gente vistiendo apagado, gente triste. Vamos a ver ahora la evidencia física, vamos a buscar evidencia de la ropa que usaban hace 100 años. Y lo que encuentras es un pedazo de lino viejo, ya todo así como amarillentado, no está seguro si es amarillentado por la edad o porque alguien lo orinó, pero está amarillentado. Y pues dices, pues lo más probable es que así se vestían en la Edad Media, con linos de colores apagados, con linos amarillentados. No era orina, no era suciedad, no era tampoco la vejez, era sangre. Este, eh, entonces pues como esta gente no sabía y pues se informaban mal, pues llegaban a la conclusión, no, pues así era la vida medieval, ¿no? Uy, qué dura era la vida hace 100 años comparado con ahora. Y pues se quedaban como, se podría decir que con esa como vida de fantasía, ¿no? O sea, no era la vida real medieval, no era un retrato realista de lo medieval, sino que se imaginaban el mundo medieval como mucho más duro que en el que ellos vivían. Entonces, de ahí empezó a formarse esa idea, o sea, de ahí se empezó a formar de que gente en el Renacimiento, así como justamente 100 años después del medievo, empezaron a retratar un mundo que no era real y que era como su visión más que idealizada, como negativa de la Edad Media, su visión como de qué bueno que ya estamos en el siglo 14. O sea, qué bueno que ya es el presente, ¿no? En lugar de entender que pues el pasado lleva hacia el presente. Pero bueno, así es como son las cosas, como ya dije, vean esos canales, vuelvo a decirlos una vez más, Scalgrim, Metatron, Shadiversity, sobre todo Shadiversity. Los recomiendo mucho. Eso es todo por hoy. Renderon se despide y que tengan un excelente día.